Hola a todos. Imagínate esto, un ranchero solitario pone un anuncio corto en el periódico buscando esposa. Cree que solo es una solución práctica para su casa vacía. Nunca se imagina que ella va a aparecer y le va a poner su vida tranquila completamente de cabeza. Pero entonces llega una enorme ventisca que los deja atrapados juntos durante días, sin poder salir. Lo que pasa después lo cambia todo. Quédate conmigo porque esta historia que se siente real está llena de emociones verdaderas, miedo, enojo, sorpresa y, al final, una felicidad auténtica. No vas a querer perderte cómo termina. Earl Hawthorne tenía 34 años y manejaba un rancho de ganado él solo en un valle lejano. Tenía hombros anchos y manos fuertes por años de trabajo duro. La gente de por ahí lo conocía como un hombre callado y justo, de esos que siempre ayudan a los vecinos sin esperar que le den las gracias. 7 años antes había recibido el rancho de su padre y lo había seguido llevando solo. Al principio se decía a sí mismo que estaba demasiado ocupado para otras cosas. Pero poco a poco los días empezaron a sentirse más largos y más vacíos. Un día se sentó y escribió un anuncio corto de 9 líneas para el periódico. Decía que necesitaba a alguien fuerte que pudiera soportar el trabajo duro, las mañanas frías y vivir lejos del pueblo. No escribió la palabra amor en ningún lado. Pensaba que la ayuda práctica era más importante que los sentimientos. 6 semanas después, Earl estaba esperando en la pequeña estación de tren a principios de noviembre. Se sentía nervioso, algo raro en él porque no era de los que dudan. El tren llegó, y después de que bajaron unos cuantos pasajeros, Arlen Dawson bajó. Llevaba una bolsa de viaje sencilla y mantenía la barbilla bien alta. Se veía más joven de lo que él esperaba, con ojos marrones firmes y el cabello oscuro bien recogido bajo un sombrero. Llevaba un abrigo viejo de lana azul. Desde el primer momento, Earl se dio cuenta de que ella era muy valiente o muy buena fingiendo serlo. Tal vez las dos cosas. Él dio un paso adelante y dijo: «¿Señorita Dawson?» Ella se detuvo y lo miró con una expresión tranquila que era difícil de leer. «Señor Hawthorne», respondió. Él tomó su bolsa después de que ella dudara solo un segundo. Caminaron hasta su carreta. El viaje hasta el rancho duraba más o menos 1 hora. Al principio casi no hablaron. Arlen iba sentada con las manos en el regazo, mirando el campo abierto. Al fin dijo: «Es más grande de lo que imaginaba, el rancho, el cielo». Earl la miró de reojo. No estaba hablando por hablar. Realmente estaba observando todo, como si estuviera midiendo una nueva vida. Él pensó en sus palabras durante el resto del camino. Cuando llegaron al rancho, Earl le mostró la casa de madera sólida sin hacer mucho alboroto. Le enseñó la cocina, la sala y el cuarto de arriba que había preparado para ella. Había puesto sábanas limpias en la cama y una lamparita en la mesa. Hasta mencionó que lo había hecho él mismo, y enseguida se sintió un poco tonto por decirlo. Arlen miró el cuarto con atención. «Es un buen cuarto», dijo. «Da al este y recibe la luz de la mañana». Luego se volvió hacia él y añadió: «Gracias, señor Hawthorne, por el cuarto y por la oportunidad». La palabra oportunidad sonó cuidadosa, como si ella hubiera aprendido a ser precisa con lo que prometía. Earl la sintió y dijo que iba a preparar la cena. Arlen respondió enseguida: «No necesito descansar. Prefiero ayudar». Eso lo sorprendió un poco, pero la llevó abajo. Cenaron sin hablar mucho, pero el silencio se sentía bien, no incómodo como él había temido. Arlen comió sin quejarse y preguntó un par de cosas prácticas sobre el trabajo diario del rancho. Después de comer, recogió los platos antes de que él pudiera ofrecerse. Mientras Earl lavaba los trastos, ella preguntó desde atrás: «Tu anuncio decía que tienes ganado. ¿Unas 60 cabezas?» Él le dijo que sí, y que tenía un peón mayor llamado Walt que vivía en la casita del fondo, pero que últimamente le dolía mucho la espalda. Luego Arlen preguntó por la tormenta que se acercaba. Earl se dio la vuelta y la miró. Ella estaba parada con los brazos cruzados sin apretar, prestando mucha atención. Él contestó con honestidad: «Aquí pueden ser fuertes.
a veces muy fuertes. Ella lo miró a los ojos y simplemente dijo: «Está bien». Era como si solo necesitara la verdad para poder enfrentarla. Afuera el viento ya empezaba a golpear las ventanas. Earl supo que la tormenta ya había llegado. Esa noche, cerca de la medianoche, el viento golpeó la casa con tanta fuerza que hizo temblar todas las ventanas. Earl saltó de la cama y se puso las botas. Bajó las escaleras corriendo y casi chocó con Arlene en el pasillo. Ella ya estaba vestida, con el abrigo puesto y una lámpara en la mano. Se quedaron un momento mirándose. «Escuché al ganado», dijo ella. Earl también lo había oído, un sonido preocupado que venía del pasto del sur. No era la inquietud normal de los animales con mal tiempo, sino un miedo real. Le dijo que volviera a su cuarto, pero ella respondió con calma: «No voy a volver». No había tiempo para discutir. Él agarró su abrigo y su rifle, y salieron juntos. El frío les pegó como una bofetada. La nieve caía de lado y el patio ya estaba completamente blanco. Arlene se envolvió la cabeza con una bufanda y se puso los guantes como alguien que ya había hecho trabajo duro antes. Lo miró a través de la nieve y le dijo: «2 pares de manos son mejor que uno. Tú lo sabes». Él sí lo sabía, así que se fueron juntos hacia el pasto. Walt ya estaba allí, moviéndose despacio por el dolor de espalda, pero haciendo lo que podía. Gritó por encima del viento que algo entre los árboles estaba asustando al ganado. Earl miró y vio ojos claros y bajos en el suelo, lobos. Por lo menos 4 de ellos estaban probando la cerca y observando al rebaño asustado. Earl disparó un tiro al aire para espantarlos, pero los lobos solo se retiraron un poco entre los árboles. Estaban hambrientos y no pensaban irse solo por el ruido. Earl le dijo a Walt que abriera la puerta del corral para meter al ganado a salvo. Lo que siguió fueron 2 de las horas más difíciles de trabajo que habían tenido en mucho tiempo. La nieve era profunda, el viento era fuerte y los lobos seguían rondando. Tenían que mover 60 vacas asustadas en la oscuridad mientras se mantenían calmados. Arlene trabajó duro sin que nadie se lo pidiera. Se puso en un lado del rebaño, sosteniendo la lámpara en alto y moviéndose con calma para que los animales no se escaparan. Se notaba que ya había trabajado con ganado en la pequeña granja de su tío. Su forma tranquila ayudaba a que los animales se mantuvieran juntos aunque tuvieran miedo. Earl se dio cuenta de lo bien que lo hacía, pero no dijo nada en ese momento. Al fin metieron al último animal en el corral y cerraron la puerta con llave. Para entonces la nieve les llegaba a los tobillos y el viento se sentía aún peor. Arlene se recargó en un poste de la cerca para recuperar el aliento, con el cabello mojado de nieve. Se veía cansada y con frío, pero no se quejó. Earl le dijo: «¿Has trabajado con ganado antes?». Ella le contó sobre la granja de su tío. Entonces él añadió: «Lo hiciste muy bien allá afuera». Ella le dio una mirada que casi era una sonrisa y respondió: «Tú también». Earl mandó a Arlene y a Walt de vuelta a la casa. La tormenta siguió rugiendo toda la noche y todo el día siguiente. Para el segundo día quedó claro que era una tormenta grande. La nieve cubría los escalones del porche hasta muy arriba y el viento rugía sin parar. La temperatura bajó tanto que quedarse afuera mucho tiempo podía ser peligroso. Walt estaba lo suficientemente abrigado en su casita conectada al establo, y los animales estaban seguros. Ahora solo quedaba esperar adentro. Eso dejó a Earl y a Arlene solos en la casa durante días. Arlene se mantuvo ocupada. Remendó una cortina rota, organizó los estantes de la cocina que estaban desordenados y preparó algo que llenó la casa de un olor rico. Earl fingía arreglar una brida mientras la observaba por el rabillo del ojo. Por la tarde se sentaron en lados opuestos de la chimenea caliente de la sala. El silencio entre ellos ya se sentía diferente, ya no eran solo 2 extraños, sino algo más. Arlene levantó la vista de su costura y preguntó directamente: «¿Por qué pusiste ese anuncio en el periódico?». Earl miró el fuego un momento y contestó: «Por razones prácticas». Ella dijo que esa no era una respuesta real.
Él la miró a los ojos y le explicó con honestidad que había manejado el rancho solo durante 7 años. Su padre lo había construido pensando en una familia. Earl siempre se decía que había tiempo, hasta que un día se dio cuenta de que había pasado 4 días sin hablar con otra persona y ni siquiera lo había notado. Le había parecido una señal de advertencia. Entonces él le hizo la misma pregunta. Arlene se quedó callada un rato antes de decir que necesitaba empezar de nuevo en un lugar donde nadie tuviera ya una opinión sobre ella. Earl notó que había más historia detrás, pero no insistió. Ella agradeció que no lo hiciera. Más tarde esa segunda noche, Earl bajó por agua y vio a Arlene sentada en la mesa de la cocina con una carta abierta. Antes de que ella lo notara, vio en su cara una expresión pesada y privada. Cuando ella lo oyó, dobló la carta rápidamente. Él se disculpó por interrumpir, sirvió 2 tazas de agua y se sentó frente a ella. Le dijo que no tenía que contarle nada, pero que él no iba a irse a ningún lado. Después de un momento, Arlene explicó que la carta era de su hermana, que llevaba meses enferma. Cada carta nueva sonaba peor, y la letra se volvía más temblorosa. Dijo que su hermana era una de las razones por las que había respondido al anuncio, necesitaba el dinero para ayudarla. Earl escuchó en silencio. Entendía que ella necesitaba espacio para hablar. Al final ella admitió que debería haberle contado antes sobre el dinero y su hermana. Tenía miedo de que él pensara que había venido por las razones equivocadas. Earl miró sus manos y luego dijo que le enviaría dinero a su hermana con el siguiente correo. Arlene lo miró sorprendida. Dijo que no tenía que hacerlo. Él respondió que sabía que no tenía que, pero que quería hacerlo. Por primera vez ella pareció que iba a llorar, pero en vez de eso solo asintió. Ese pequeño gesto significó mucho. En la mañana del tercer día, la tormenta por fin empezó a calmarse. El viento bajó, la nieve se hizo más ligera y pronto salió un sol pálido. Earl salió a revisar el ganado, todas las vacas estaban bien, ninguna se había perdido. Desenterró los escalones del porche y limpió los caminos. Walt salió luciendo rígido pero aliviado. Le preguntó si Arlene había ayudado de verdad con el ganado esa noche. Cuando Earl dijo que sí, Walt solo asintió como si eso confirmara lo que ya pensaba. Cuando Earl entró de nuevo, Arlene había preparado un desayuno caliente completo. La cocina olía a café y a pan recién horneado. Él se quedó un momento en la puerta, observando. Entonces algo claro se acomodó dentro de él. Se sentó, y después de que ella le sirvió el café, dijo: Arlene, me gustaría que esto fuera un matrimonio de verdad, no solo un arreglo, si eso es lo que tú también quieres. Ella se sentó frente a él y respondió despacio. Creo que se ha estado convirtiendo en eso desde la primera noche, con los lobos. Luego sonrió de verdad, sin guardarse nada. Earl sintió que algo apretado en su pecho por fin se soltaba. Las semanas después de la tormenta no siempre fueron fáciles. Los dos habían pasado años viviendo solos, así que a veces chocaban por cosas pequeñas, cómo se hacían las tareas o quién decidía qué. Pero también crecieron buenos momentos. Hubo conversaciones largas junto al fuego, mañanas en las que el café ya estaba listo, y risas repentinas que los sorprendían a los dos. Las cartas iban y venían con la hermana de Arlene. Un día llegó una respuesta diciendo que el dinero había llegado y que su hermana estaba mejorando. Arlene encontró a Earl en el establo, levantó la carta y simplemente dijo gracias. Él entendió que lo decía de varias formas al mismo tiempo. Se casaron en la pequeña iglesia del pueblo a finales de enero. Walt estuvo al lado de Earl. Arlene llevaba su abrigo azul sobre un vestido sencillo y se había peinado de forma más suave de lo normal. Cuando caminó hacia él, su rostro se veía abierto y sincero, más valiente que cualquier cosa que Earl hubiera visto en su vida. Él dijo sí, acepto rápido y claro. Walt hizo un sonido que podía ser una tos o algo más alegre. Llegó la primavera y el valle se puso verde. El ganado volvió a los pastos abiertos. La hermana de Arlene los visitó en abril, llena de energía y con muchas opiniones sobre el baño exterior. Se quedó 3 semanas y se fue diciendo que el valle era hermoso y que el esposo de su hermana era aceptable,
lo que hizo que los dos se rieran a carcajadas. En el verano Arlene plantó un huerto junto a la casa. En el otoño dio más verduras de las que esperaban. Earl la escuchaba con atención cuando ella explicaba cosas sobre la tierra. Él notaba cómo ella leía las cartas 2 veces, cómo nunca se rendía ante un problema y cómo todavía miraba el cielo grande con ojos nuevos. Arlene notaba cómo él siempre revisaba el clima, cómo alimentaba primero a los perros y cómo nunca decía algo que no pensara de verdad. Una tarde, casi exactamente un año después de la gran ventisca, estaban juntos en el porche viendo la puesta de sol. Earl le pasó el brazo por los hombros y ella se recargó en él con comodidad. Él dijo: «El mismo cielo». Ella levantó la vista y respondió en voz baja: «Mejor vista». Él la besó allí, mientras la última luz se iba y aparecían las primeras estrellas. Adentro de la casa, en el cuarto de arriba que antes solo era para guardar cosas, una lámpara ardía suavemente. Arlene la había movido ella misma porque recibía la luz de la mañana, en silencio, de forma práctica y con una alegría tranquila que no presumía. Earl a veces pensaba en esas 9 líneas sencillas que escribió en el periódico. A cambio, recibió una vida completa con una compañera fuerte y firme que decidió quedarse y construir algo real con él. Mirando hacia atrás, sabía que había sido la mejor decisión que había tomado nunca. Ya no se sentía solo en el rancho. Ahora tenía a alguien que enfrentaba tormentas, lobos, conversaciones difíciles y días tranquilos a su lado. El miedo y la incertidumbre del principio se habían convertido en una felicidad estable y en confianza. Y así fue como un anuncio sencillo en el periódico y una ventisca fuerte unieron a 2 extraños y les ayudaron a construir un hogar de verdad y un amor de verdad. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te tocó, dime en los comentarios qué parte se te quedó más grabada. Nos vemos en la siguiente.